Comenzó la grabación. Bien. Hola, buenas tardes. Estamos haciéndolo de una manera muy formal para que cuando ustedes luego estén en sus casas puedan revisar de nuevo este material y puedan aclarar más este conocimiento que se les va a compartir esta tarde. Conocimiento muy profundo, muy interesante y también muy transformador. Bienvenida Margot, que la veo por aquí también. Y bueno, vamos a iniciar con una presentación que hice. Vamos a iniciar con esa presentación. Este taller de actualización lo vamos a enfocar desde el punto de vista del pensamiento filosófico de Bergelina. Aquí estoy tomando información de Mística Cotidiana y también de su último libro, donde él le hace capítulos especiales a las nuevas constelaciones del espíritu. Quiero que vayan anotando, quiero que vayan escribiendo todas las dudas que se les presenten. Deseo me vine con el delantal, ya lo llevo. Deseo que este taller sea bastante activo y que haya mucha participación. Mientras más dudas, así sean pensamientos que para ustedes pueden ser descabellados, no, esos pensamientos llevan también a un nuevo conocimiento. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Bien, entramos entonces ya en la presentación. Vamos a ver este pensamiento que Hellinger nos comparte. Vamos con la siguiente. Fíjense algo interesante aquí. Observemos bien esta lámina. Fíjense, sea lo que sea, lo que nos parece increíble nos hace dar miedo. ¿Me comprenden? Ahí radica todo el conocimiento radica allí. ¿Qué es lo que impide que yo pueda creer en algo? ¿Qué es lo que se interfiere? ¿Qué es lo que se resiste a que yo me abra a aquello que por un momento digo, no, esto no puede ser, esto es imposible, esto no entra? Eso lo vamos a ir descubriendo porque algo que he ido observando en este trayecto con las constelaciones es que de pronto entramos, y ahí me voy a incluir, entramos en un nuevo conocimiento. Y ese conocimiento nos ayuda muchísimo y abrimos los ojos y todo se va como aclarando. Sin embargo, hay ciertos momentos de la vida que aparecen unas informaciones y sentimos que este conocimiento que traemos no lo podemos aplicar. Es imposible. Decimos, no, eso es imposible. Es decir, lo que yo tengo guardado, los conocimientos que he ido adquiriendo, no los puedo aplicar en esto que está llegando. No puedo hacer la asociación y me paralizo. Y entro en fases de miedo, de enfermedad, de angustia, derrotada, triste, porque creo que todo lo que he logrado hasta ahora, todo lo que he aprendido hasta ahora, todo lo que he hecho hasta ahora, para esto nuevo que está llegando, sea a nivel familiar, sea a nivel físico, a nivel de relaciones, a nivel de lo que está pasando en nuestro país, todo eso pareciera que es imposible que eso tenga una solución. ¿Sí? Por lo menos desde un tipo de acción distinta a las acciones que durante generaciones se han presentado en nuestros grupos familiares y sociales. Entonces vayan anotando todas estas dudas
Porque ¿qué es lo que para mí es increíble? Anotemos eso. ¿Qué es lo que yo considero? ¿Qué es lo que para mí parece increíble? Algo que me puede estar sucediendo, algo que puede estar sucediendo en mi familia, algo que sucedió, por ejemplo, con los que están más cerca de mí, que son mis hijos, mis hermanos, algo que está ocurriendo donde yo vivo. Eso me parece que es increíble que esté pasando. Y que es increíble que me esté pasando justamente a mí, que ya tengo un camino, que ya tengo una trayectoria. Eso no puede ser. Y muchas personas que últimamente he constelado, siempre me dicen eso, es que no puede ser, si yo vengo haciendo un trabajo, justamente ayer yo me reuní con una amiga, y ella me decía, pero si yo tengo más de 20 años en este camino espiritual, y yo tengo tantas cosas que he ido resolviendo, ¿cómo es posible que aparezca de pronto algo? Y eso a mí me desespera. Hola, Rosa, Ah, bienvenida, amiga, profesora. encantada de verte. Qué Igualmente. bueno que estás aquí, porque este conocimiento te va a ayudar mucho. Y eso me decía ella ayer. ¿Y qué fue lo que entendimos en ese diálogo? Que la vida no es una sola dimensión. Yo puedo pasar todo el día en la cocina, todo el día cocinando, porque bueno, eso es lo que me corresponde en estos momentos. Sin embargo, cada cosa que corto en la cocina, cada alimento que preparo, yo entro en una dimensión diferente. No siempre es igual. Por ejemplo, aquí hay una fruta que se llama palta, que es como una versión pequeña de lo que es el aguacate. No tiene el mismo sabor, pero es muy similar. Entonces, cada vez que yo picaba la palta, yo le veía aquella semilla tan pequeñita y a mí me daba así como una ternura. Yo decía, pero qué cosa tan hermosa esa semilla si yo pudiera guardarla. Entonces, ¿qué significa? Que aunque tú estés todo el día metido en una cocina, no significa que tú no estés entrando en dimensiones. Cada olor, cada cosa que comes, llega un recuerdo. Y el recuerdo te mueve y activa en ti algo, unas sensaciones. Pero son tan rápidas, que no tomas conciencia de eso. Y le comentaba yo eso a mi amiga, que si el recuerdo llega constantemente, significa que ahora lo estás mirando desde otra dimensión. Hemos sanado mucho, pero aún queda información guardada en esas dimensiones. Y es un privilegio, le digo yo, es un privilegio que nosotros podamos vivir eso. ¿Cuánta gente se ha ido? ¿Cuánta gente no pudo? ¿Mm? Y vivir, sentir toda esa transformación. Nosotros todavía estamos aquí y tenemos la oportunidad de hacerlo consciente. Observemos esa carretera que está en esta imagen. Observemos. Wow, ¿cómo será ir en un automóvil y que uno tenga la oportunidad de pasar por esa carretera? Eso parece. Yo me Wow, muero. solamente sentirlo, ya uno sintiendo en el estómago. ¿Cómo será esa bajada? ¿Cómo será esa subida? Eso nos parece increíble. Y ¿cuántos de nosotros también nos ha tocado pasar por caminos que a alguien se le pudo haber ocurrido la idea de que era increíble y sin embargo nosotros pasamos por allí? Yo estoy recordando ahorita las carreteras cuando íbamos para Villa de Cura, cuando yo iba a trabajar a Villa de Cura. Esa carretera se inundaba y no había paso. Y entonces, ¿cómo hacíamos? Se caía un puente y el paso era por debajo de ese puente y de paso después por unos caminos llenos de cañaverales. Y aquel tierrero, hasta que por fin llegábamos a la villa. Quiere decir que nosotros también en muchos momentos de nuestra existencia hemos pasado por caminos tan increíbles, pero pasamos. Y eso no es nada que se haya perdido, eso está allí. ¿Estamos comprendiendo?
Bien, entonces dice Hellinger que aquello que nos parece increíble es lo que nos da miedo. Pero cuando estamos ahí, en ese paso, no sentimos miedo. No sentimos. El miedo surge es antes o después. Pero cuando estamos allí, la emoción no tiene oportunidad de salir. Vamos a continuar. Y esto es lo que pasa con las constelaciones. Cuando surgieron las constelaciones familiares, a muchas personas les parecía que eso era magia, que eso era increíble, que eso era imposible lo que veía allí. ¿Cuánta gente se acercó a decirme, profesor, usted es bruja? Porque allí se revelaban cosas que mucha gente tenía oculta, que jamás lo había comentado. Y sin embargo, allí a través de los representantes, toda esa información aparecía. Y eso a mucha gente le dio miedo. Tanto que no quiso constelar, siendo excelentes estudiantes, no quisieron continuar porque esa información chocaba un poco con sus conciencias. Y hoy vamos a hablar de ese gran descubrimiento que hemos podido adquirir gracias a lo que Hellinger habló de las conciencias. Dice Hellinger algo muy interesante aquí. No sé si Rosa pudiera ayudarnos y leerlo. No sé, ¿lo ves ahí, Rosa? Sí, Lo que dice sí, Hellinger, tu amado maestro Hellinger, ay, a quien amado viste maestro. en persona allá en Sí, México. sí, Sí, sí. Dice así, lo que hoy en día nos parece normal, si se lo contáramos a seres de otras épocas, les parecería increíble. Por ejemplo, ¿qué podemos recordar en que pocas podemos, horas? que Que podemos podemos recorrer. recorrer en pocas horas en avión lo que en sus tiempos tardaría un año En en barco, ¿verdad? recorrer en barco, un año en recorrer en Exacto. barco. También a nosotros nos parecería increíble muchas cosas, por ejemplo, lo que algunos científicos hacen en la actualidad secretamente y que pueden cambiar nuestro mundo de una forma inimaginable para nosotros. Muchas de esas cosas nos causan miedo. Ajá. Hellinger 2008. 2008. ¿Qué tal? Hellinger. Ajá. Lo que algunos científicos hacen en la actualidad secretamente. ¿Se da cuenta? Ajá, eso a nosotros, por supuesto, que nos causa miedo. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano siempre está en una búsqueda constante. Lo que estábamos hablando hace rato. Muchos de lo que los científicos han descubierto nos han cambiado la vida. Para bien, muchos nos han ayudado. Pero hay algunas otras situaciones que tal vez lo interpretamos como algo peligroso y eso nos causa miedo. ¿Bien? Y ahora, ¿qué pasa cuando una sociedad está constantemente llena de temor, llena de miedo? Se paraliza. ¿Y está a merced de qué? Ahora, no es tanto lo que el científico está descubriendo, sino qué hacen los demás con ese miedo que a mí se me activa con aquello que en los laboratorios o en las fábricas o en otros lugares se está creando, se está inventando, se está descubriendo. Y eso también pasó con las nuevas constelaciones del espíritu. Cómo ahora, y ustedes lo van a ir comprobando hoy, cómo ahora el espíritu se revela de una manera tan directa a través de nosotros que muchas veces nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque dentro de nuestra conciencia nos hicieron ver que era imposible que nosotros nos comunicáramos directamente con el espíritu, que nosotros estábamos llenos de tantos pecados, de tantas cosas, que era imposible que el espíritu nos conversara, que el espíritu nos guiara. Y en estas nuevas constelaciones, Hellinger nos explica, y eso lo llaman hoy en día mística, mejor, siempre se ha llamado así, la mística.
La mística es cuando el individuo tiene su conexión directa con el espíritu. No hay nadie que pueda interferir o interpretar esa conexión. Hay personas muy destacadas en el ámbito literario y religioso que fueron místicos. Y en esto yo estaba descubriendo que en España hay una universidad que es la Universidad para Estudiar Mística, imagínense ustedes. Y cuando Hellinger habla de esta mística cotidiana, lo que nos está diciendo es que esa capacidad de comunión, de comunicarnos con ese espíritu, es algo que es inherente a todos los seres humanos. Esté el ser humano donde esté, sea como sea, él se puede, Dios, el espíritu, se puede comunicar con ese ser. Y ahora lo vamos a ver. Entonces eso es increíble, es imposible. ¿Y qué pasa? Me da miedo, ¿cómo es posible? Ayer me decía mi amiga, es imposible que Dios me pueda hablar. Yo digo, pero si Dios nos creó a todos, si Dios nos pensó a todos, ¿por qué no se puede comunicar con nosotros? Si nosotros todos somos sus hijos. Porque en un momento nos hicieron creer que solo algunas personas podían hacerlo. Y que el resto de la humanidad solo tenía que escuchar las interpretaciones, pero no tenía acceso. Hoy en día todo eso ha cambiado. Ok, y me van diciendo qué siente cuando yo voy diciendo esto. Profesora, me da miedo. o me gusta, me encanta. Para mí es maravilloso. Bien, seguimos acá. Con lo siguiente. Ahora, reflexionando todavía en eso increíble, Hellinger nos da la solución. Si te da miedo, aquello que secretamente se está formando, se está creando, ¿cuál es la solución? Vamos a ver si Margot nos puede leer esto. ¿Cuál es la solución que plantea Hellinger, Margot? Déjame ver si lo leo. Ajá, él hace una pregunta. ¿Habría alguna diferencia? Sí. Sí, se oye como lento. ¿Habría alguna? Sí. Sí. No. Bueno, yo lo voy a leer porque En el ámbito espiritual. no se escucha bien. Fíjate la pregunta que Hellinger dice. Hellinger, fíjate que Hellinger no te está dando una respuesta acerca de lo que tú sientes cuando hay algo que te parece Ay, no se increíble. Aquí no se está escuchando muy bien. Si quieres, Margot, apaga la cámara para que puedas estar más fácil en la información, porque el internet como que... Exacto, perfecto. Dice, Hellinger nos pregunta, ¿habría alguna diferencia si estuviéramos en el ámbito espiritual y nos entregáramos a él? Es decir, ante todo aquello que es increíble y que nos causa temor, ¿no pudiera ser esta la solución? Que nosotros nos ubicáramos en el ámbito espiritual y nos entregáramos a ese ámbito espiritual. Esa sería la forma como estaríamos protegidos de todo aquello que es demasiado complejo para nosotros y es demasiado difícil para comprenderlo. Si nosotros lo vemos desde el ámbito espiritual, no. Y por eso es que en el desarrollo de las constelaciones familiares, imagínense la cantidad de gente que Hellinger consteló. Imagínense la cantidad de gente por el mundo donde Hellinger estuvo, cantidad de situaciones, casos, sobre todo la situación de las víctimas y de los victimarios. Eso era una constante. En todas las constelaciones aparecían las víctimas y los victimarios. ¿Qué pasó? Él mismo confesó, en el 2010 se vio grave. Él estuvo grave. ¿Por qué? Él entendió que en esa gravedad que él no podía
influir en el destino de los demás. Que él había cometido un gran error de estar moviendo a los representantes de acuerdo a sus criterios. Y eso, por supuesto, dice que eso lo pagó con su salud. Pero gracias a ese momento en el que estuvo grave, descubrió que cada persona viene con una conciencia y entra a una conciencia grupal. Y dentro de esa conciencia grupal, cada uno de nosotros viene a hacer algo. Un paso, algo muy sencillo. Y el constelador no puede cambiarlo. Que quien hace esos cambios es una fuerza mayor, que es la que pensó, diseñó y creó toda la estructura. Por eso les estoy entregando esta estructura aquí. Es allí donde Hellinger comienza a hablar de esa fuerza superior. Él la llama el espíritu. También hay una parte donde lo dice en Mística Cotidiana, que dice, si lo podemos llamar Dios también. Esa fuerza que nos contiene a todos, que nos pensó, que nos mueve y que nos ama. El constelador ahora es un mediador entre las conciencias. Ya las vamos a ver cuáles son esas conciencias. Es un mediador, ¿no? Ajá, muy bien, aquí está. Siempre me ha dado miedo escuchar voces o que me hablaran de otras. Claro, porque es un condicionamiento que tenemos. Yo recuerdo que en muchos talleres que nosotros dábamos allá en Maracay, de constelaciones, hubo gente que esa inteligencia auditiva, esa inteligencia visual que todos tenemos, se les activaba. Y comenzaban a escuchar voces y comenzaban a ver imágenes. Muchas personas tuvieron miedo porque no sabían que tenían esas inteligencias. Todos los seres humanos también las poseemos, igual que la intuición. Sin embargo, lo que ocurrió fue que durante siglos todo el conocimiento solo se podía recibir, interpretar, analizar, entender a través de la lógica. Pero ¿qué pasaba con el otro hemisferio, con el derecho? Donde está la intuición, la asociación, la inteligencia auditiva, la inteligencia visual, la intuición, todo eso. ¿Qué pasaba con todo? Bueno, las personas que empezaban a tener una información diferente, inmediatamente las conciencias grupales, que no entendían qué era lo que estaban pasando, accionaban de acuerdo a lo que siempre habían hecho. Al psiquiatra, esta persona es esquizofrénica, esta persona está mal, o vamos a un espiritista, vamos a un brujo, porque esta persona está poseída. Y bueno, entonces había eso. Hasta que fuimos comprendiendo, lo viví muy cerca, fuimos comprendiendo que no era una enfermedad mental y que no es nada que tenga que ver con posesiones. Simplemente son conciencias que están allí tratando de ser reconocidas, tratando de ser miradas, escuchadas. Eso lo vamos a ir comprendiendo hoy. Entonces, por eso es que las constelaciones familiares ahora entran al ámbito espiritual. Cuando hablamos del ámbito espiritual, hay personas que les gusta más cuando hablamos del ámbito cuántico. Hay gente que les fascina ese nombre, ámbito cuántico. Perfecto, sí, profesora, yo entiendo. Pero cuando hablo de ámbito espiritual, mucha gente le da miedo. ¿Por qué? Porque es una información que ha sido muy tergiversada. Vamos a decir, hay mucha información sobre eso, muchos conceptos. Y esos conceptos pues nos llenan de miedo. Pero se llama también ámbito cuántico. Bien, seguimos por acá. Esa pregunta que hiciste, Ninoska, anótala porque vamos a trabajar ahora con todo eso.
Vamos a hacer unos ejercicios muy interesantes. Bien, seguimos por aquí. Helen. Muy bien. Entonces nos dice esto Hedinger. Cuando sintonizamos con ese campo espiritual, sentimos que todo lo que es, indistintamente de dónde provenga, es dirigido por un movimiento al servicio de un espíritu omnisciente, independientemente de dónde nos encontremos. Fíjense que, vamos a leerlo de nuevo. Cuando sintonizamos en ese campo espiritual, sentimos que todo lo que es decir, todo lo que hay, indistintamente de dónde venga, de dónde proceda, las enfermedades, lo que llamamos conflictos, las crisis, las relaciones, todo es dirigido por un movimiento al servicio de un espíritu omnisciente, independientemente de dónde nos encontremos. Y muchos venezolanos que andamos así por el mundo, mucha gente que está, bueno, yo he tenido mucha gente de Venezuela constelándola en distintos lugares del mundo, personas formándose también, y salieron de ese pensamiento de que estaban en esos lugares por culpa de algo, de alguien, ¿no? Es un movimiento que va más allá y que utiliza a las personas para que tú puedas ir hasta ese lugar y llevar tu energía, y llevar tu servicio, ¿no? Hemos trabajado mucho con gente de aquí de Argentina y han comprendido que ahora el venezolano está aquí porque necesita compartir una forma de ver la vida, ¿sí? Para que cambien las conciencias. Dice, ante ese movimiento del espíritu, todo lo demás pasa a un segundo plano, por increíble que antes pudiera parecernos. Entonces, tenemos una situación ante nuestros ojos. ¿Qué situación? Una enfermedad, un conflicto, unas limitaciones, una escasez, una resistencia. Eso está aquí, frente a nosotros. Detrás de todo eso, ¿qué es lo que mueve eso? ¿Qué es lo que mueve que eso ocurra? La diferencia con las constelaciones anteriores era que nosotros solo nos enfocábamos en lo que ocurría en ese espacio que llamábamos el campo, que era como una representación de toda la vida y de todo el universo. Y nosotros no teníamos conocimiento para ir más allá de lo que estaba a simple vista. Pero ¿qué pasaba? A medida que íbamos constelando, el campo iba dándonos más información, cosas sorprendentes que ni nos imaginábamos que eso podía suceder, aparecían en ese campo. Y hubo momentos en que en verdad yo también me asustaba, cuando de pronto había que constelar a extraterrestres. Esto es increíble, esto no puede ser, esto me da mucho miedo. O cuando ocurrían eventos, recuerdo una vez una constelación que me está llegando ahorita, cuando constelamos la historia de una señora chilena que estuvo su familia muy conectada, vivió la experiencia del golpe de Estado allá en Chile, con Salvador Allende, y ella decía que donde estaba, ella olía la sangre de las personas, los cadáveres, ella le llegaba el olor. Y ella no había estado ahí porque ella no lo vivió, lo vivieron sus familiares. Entonces, ¿qué pasó aquí? El campo no es algo estático, no es solamente una fachada. Detrás de todo eso, ¿qué hay? El campo entonces se va abriendo cada vez más y se va abriendo cada vez más. Y nos va mostrando más información. La pregunta sería, ¿yo estoy preparado o yo estoy preparada para seguir
profundizando en ese campo. Porque hay algo también que he entendido, que el campo igualito se abre aunque yo esté preparada o no esté preparada. Igualito el campo se va abriendo. Y bueno, ya lo estamos viendo como más cerca con las situaciones que el COVID nos ha traído, toda esa transformación. Bien, ok, seguimos por acá. Muy bien, este señor ustedes lo han visto, lo han conocido, porque a partir de Jung, las constelaciones familiares comienzan a tener un espacio. No quiere decir que antes de Jung no existieran, claro que existían, sobre todo en los pueblos, vamos a llamar así, originarios. Y Jung, como era un hombre bastante aventurero, a Jung le fascinaba la aventura e ir a esos mundos antiguos y descubrir qué era lo que había allí. Allí se dio cuenta de que había una información que él la llamó, ¿verdad? Una información que estaba guardada en aquello que él llamó el inconsciente colectivo. En eso, ahí en esa información que él la denominó arquetipos, símbolos que estaban guardados en esa conciencia y que dirigían la vida de los seres humanos. El primero que habla de constelaciones familiares fue Jung. Vamos a leerlo aquí. ¿Alguien quiere leer lo que dice Jung? Vamos a ver. No sé si Rosa también, que es la que estoy viendo más aquí. Bueno, no lo entiendo muy bien, pero dice tu visión devendrá más tu visión clara. devendrá más clara solamente. Ya va, lo que tengo aquí. Ya va, déjame moverme aquí un momentito. Ajá. Yo también tuve que moverlo. Tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña. Quien mira en su interior despierta. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó con Jung? Que tenía unas reflexiones tan profundas. Cuando se comenzó a estudiar la psicología de Jung, la mayoría, claro, también ¿por qué se hace? Porque como la mayoría de las personas, los intelectuales, estaban más desarrollados en la parte racional, tomaron todo ese conocimiento de Jung y lo disecaron, vamos a decir así. Y se hizo tan impenetrable que no era tan fácil leer a Jung. Pero fíjense lo que él dice aquí, que tu visión se va a hacer más clara, que es tu visión, tu conciencia, tu mirada, tu forma de ver, qué es lo que está pasando cuando tú busques en tu corazón. Porque en ese corazón está toda la información que tú necesitas. ¿Qué es lo que muchos años después la neurolingüística descubre? Y otros autores, por ejemplo, como Greg Brady, que el corazón tiene una inteligencia tan poderosa y hasta más poderosa que la misma mente, que el mismo cerebro. ¿Por qué? Porque el corazón tiene un pasadizo hacia el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho es la ventana al universo. A ese universo que está en ti y a ese universo que está también fuera. Yo comparo ese cerebro, ese hemisferio derecho con el internet. Es una puerta hacia lo desconocido. Entonces, ya Jung lo venía diciendo. Entonces, la pregunta que está aquí arriba dice, ¿constelaciones familiares, psicoterapia o filosofía? En un primer momento,
los psiquiatras tomaron las constelaciones familiares como una psicoterapia. Y comenzaron a utilizarlo en ese ámbito, sobre todo con personas afectadas por esquizofrenia. Cuando Hellinger llega a las constelaciones, que comienza también en el ámbito de la psicoterapia, él se va dando cuenta que eso no es una psicoterapia. No, esto no puede ser. Ya Hellinger venía formado como psicoanalista, ya venía en terapia primal, ya venía con Gestalt, ya venía con mucha información y se va dando cuenta que las constelaciones no se podían abordar como una psicoterapia. Y con el tiempo, esto que dijo Jung, él también lo descubre. La vida no es fácil de comprender o de dirigir con una psicoterapia. La vida es más profunda. Y ahí es cuando él crea la Hellinger Ciencia y pasa las constelaciones a una filosofía de vida. Se dio cuenta que era una forma de ver la vida. Por eso también muchos le tenían miedo a las constelaciones, porque se veía desde el ámbito de la terapia. Y ahora, no, es una filosofía, es una manera de ver la vida. Simplemente, ahora es más fácil, porque es mirar la vida de una manera y esa forma de ver la vida te conecta con algo más grande y puedes también ayudar a otros. Pero hay una cosa también interesante en esta nueva forma de constelación, y es que para poder ayudar a otra persona, primero tienes que hacer unos movimientos en ti, porque eso, esa persona, fíjate qué interesante eso, todo eso ha sido ese movimiento que comenzó en mí desde el año 2018, 19. Un movimiento muy, muy fuerte que me hizo comprender todo. No se puede constelar una persona si primero yo no lo hago en mí. Si esta constelación no se hace aquí conmigo y pidiéndole permiso a todas mis conciencias, yo no puedo ayudar a los demás. Porque entonces, ¿qué pasaría? Si esa información que esta persona me trae a mí me da miedo, a mí me da dolor, a mí me da rabia, o me da asco, o me da cualquier sentimiento, eso cuando yo voy a constelar a la persona, eso va a aparecer. Por eso que cuando hacíamos aquellas constelaciones había tanto drama, porque estaba lo que mi conciencia decía, lo que decía la conciencia de la persona que se estaba constelando, y además la conciencia de los representantes y la conciencia de todo lo que estaban observando. Aquello era un campo de batalla. Que después uno salía muy cansado, yo salía muy agotada, pero era porque no comprendía qué era lo que estaba sucediendo allí. Ahora el procedimiento es diferente. Bueno, seguimos acá. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿al servicio de quién está el constelador? ¿Al servicio de quién está la consteladora familiar? Y esta foto es muy interesante, ¿no? Porque representa todo lo que nosotros aprendimos y todo lo que nosotros hacíamos. Y reconocemos, yo reconozco que esto fue impactante en mi vida y que esto me transformó. Las constelaciones familiares me permitieron reconciliarme con mi sistema familiar. Y eso era en un momento la tarea del constelador. En aquel momento, el servicio, el propósito del constelador era esto: ver los sistemas y reconciliarlos, reconciliar a los sistemas más cercanos. ¿Cuáles eran? Nosotros con nuestros padres, nosotros con nuestros hermanos, nosotros con nuestras parejas.
era develar lo que estaba ante nuestros ojos. Eso era la tarea del constelador. Y gracias a este movimiento, muchísima gente sanó, muchísima gente se transformó. Pero esta información no quedó en el tiempo estática, sino que esto hizo que hubiera un movimiento mayor. Y comenzaron a salir cantidad de formas de constelación. ¿Qué si las constelaciones fluviales? ¿Qué si las constelaciones arcaicas, cuánticas? Bueno, hay de todo. Hay chamánicas, como tengo un exalumno que él hace constelaciones chamánicas. Sí, hay cantidad de constelaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que se iba haciendo constelaciones, una dimensión se abría, una dimensión se abre. Ayer, por cierto, me estaba hablando mi amiga de una señora que en Argentina que hace constelaciones lúdicas. Constelaciones lúdicas. Son juegos. Nosotros también hacíamos allá en Maracay juegos con globos de colores. Constelaciones con animales. Aquí también hay personas que constelan con caballos. Entonces, cada vez que íbamos haciendo constelaciones, se abrió una dimensión. Entonces, está el que se quedó a nivel de sistema familiar, pero también ahora hay personas que van a otras dimensiones. ¿Está malo? No. Las constelaciones ellas mismas van abriéndose en esas infinitas posibilidades. Recuerdo una alumna por allá en Mérida, donde estuvimos nosotras, Rosa y yo, por allá, que un día me llama alarmada y me decía, profesora, aquí la gente está loca, los consteladores están haciendo cosas horribles. ¿Y qué están haciendo? Bueno, están mandando baños. Le digo, usted cállese porque usted no sabe qué es lo que está pasando allí. En una constelación puede salir cualquier cosa. Cualquier cosa puede salir. Yo recuerdo que ya últimamente constelábamos con muñecas de trapo, constelábamos con canciones, constelábamos con, me acuerdo mi amiga Malvi de Tancur, que se llama, este se me fue el nombre. Bueno, ella cantaba boleros. Entonces, cada persona, el campo, le fue dando la oportunidad de penetrar en esa dimensión que es perfecta para ella. Y está correcto y está bien. Aquí, ahora, ¿qué es lo que pasa con el constelador hoy en día? ¿Está mal que estas personas sigan ahondando en esas dimensiones? No, por supuesto que no. Está perfecto. Ahora, ¿qué es lo que plantea Helsing en esta filosofía? Él habla de los movimientos internos del constelador. Si yo voy a hacer una constelación cuántica, yo debo utilizar esas constelaciones en mí, primero en mí. Si yo voy a hacer una constelación chamánica, primero tiene que estar en mí, todo eso en mí, para que luego yo lo pueda compartir con los demás. ¿Sí? Eso también lo planteaba. Ahora, ¿dónde está el paso que Hellinger le dio a estas constelaciones? Y es, si yo en esas dimensiones o en esa dimensión que se abrió delante de mí a través de las constelaciones que yo ahora utilizo, aún sigo separando lo bueno, lo correcto, lo incorrecto, estos sí, estos no, estos hicieron mucho daño, apártenlos, estos fueron buenos, incorpórenlos, estas son las víctimas, pobrecitos, estos son los victimarios, no los mire. Si yo dentro de esa dimensión en la que yo estoy trabajando, todavía mi conciencia grupal separa a unos de otros, entonces no estoy trabajando con las constelaciones del espíritu. Todavía sigo trabajando
a favor de una conciencia. Cuando trabajábamos aquí, trabajábamos a favor de una conciencia. Generalmente la conciencia del constelador, porque era el que sabía qué era lo correcto y qué no era. O también buscábamos que la conciencia personal del que venía a buscar ayuda tratara de manipular un poco el campo para ver qué era lo que él quería. Eso lo vimos muchas veces y hubo gente que se disgustó conmigo porque yo no estuve de acuerdo. En ese campo tú no puedes manipular nada. Lo que es. Ahí no se puede hacer nada. Pero como consteladora sí cometí algunos errores porque creía que la manera como yo veía las relaciones era lo que yo tenía que hacer allí. Y había mucha gente que se resistía. Ahora entendemos que todo aquello que Hellinger dijo, que fue descubriendo lo que significaba el lado izquierdo, lo que significaba el lado derecho, cuando una persona se acostaba en el suelo, cuando una persona se volteaba, cuando una persona salía, Hellinger iba definiendo qué quería decir cada cosa. Pero él mismo reconoce que muchas de esas interpretaciones también eran personales o su propia conciencia. Y por eso venían los problemas. Ahora, en estas nuevas constelaciones, el constelador ya no puede determinar que un movimiento es correcto o es incorrecto. Que, por ejemplo, en un movimiento, el hijo se coloca al lado de la madre, eso no es correcto. Ya no. Que en una constelación, por ejemplo, está la mamá, está la hija y está el nieto. Y de pronto la hija toma al hijo y se lo entrega a la abuela y se va. Nosotros nos quedábamos así, no puede ser, porque queríamos que la constelación terminara todo el mundo feliz, amor y paz. Cada quien ubicado donde tenía que ubicarse. ¿Sí? ¿Eso era así? ¿Sí o no? Hoy en día no es así. ¿Por qué? Porque en ese sistema, en esa vida, solo vamos de paso en paso. Si ese movimiento de esa hija entregando a su hijo a alguien es el movimiento, es el movimiento. ¿Sí? Por eso también Hellinger al final decía, lo dejo aquí. No hay que hacer más nada. Ahí se deja y se confía. Ahora tenemos que confiar que eso va a traer otro movimiento, pero es un movimiento nuevo, no es lo que yo quiero, lo que yo considero correcto. Eso es lo que pasa en estas nuevas constelaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Porque no lo puedo leer bien. ¿Qué dice? El primero dice movimientos internos del constelador familiar. Ajá, exacto. Esto que dice que tiene. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Eso es, ahí, esa pregunta es la que va a hacer el movimiento. Llega una persona a constelar algo y lo primero que me hago la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Una vez que me hago la pregunta, en mí se generan unas sensaciones. A través de mi cuerpo siento algo en mi cuerpo, igualito como si fuese el representante en una constelación. Algo, mi cuerpo me está diciendo algo, mi mente me está diciendo algo, una imagen, una emoción. Y eso es lo que yo voy a trabajar antes de ir a constelar a la persona. Y después sale el constelador, consteladora y sus conciencias. Eso que estamos hablando. Ya, una vez que voy a constelar a una persona, debo trabajar con mi propia conciencia. Mi conciencia personal, mi conciencia grupal. Para abordar ese tema que me trae la persona completamente vacía. Eso que llamábamos nosotros vacío sanador, vacío creador.
Si voy pensando en que esta persona está cometiendo errores, en que esta persona no debió haber hecho eso, en que eso le pasó porque ella misma cometió un error, eso llega primero que yo, allá donde ella está. Es una cosa impresionante. Como también a mí me pueden llegar informaciones de personas que yo no conozco y resulta que al tiempo me llaman y era que esa persona también estaba pensando en mí, en traerme el tema. Y ya el tema llegó primero que ella. ¿Por qué? Porque, y eso también lo hemos visto con lo que habla el mismo Joe Dispenza, los pensamientos tienen un gran poder porque son campos de energía. Si yo voy a construir a una persona y yo llevo un pensamiento de juicio hacia ella, ese juicio llega primero que yo, allá donde ella está. Y ahí va a haber confrontación entre las conciencias, entre mi conciencia y la conciencia de ella. Es cuando yo quiero que ella haga lo que yo digo, lo que yo creo que es correcto, y la persona no va a estar de acuerdo, y ahí entramos en eso, en esa diatriba, en esa discusión. Y ahí es donde la persona dice, no me gustó la constelación. No me gustó, porque la profesora me dijo algo que no me gustó, no es así. ¿Me comprende? En cambio, cuando quien da la información es el espíritu sabe lo que esa persona necesita. Y eso lo vamos a ir viendo acá. Muy bien, seguimos acá. Vamos a leer esto aquí. ¿Alguien más que me quiera ayudar a leer aquí? Leo yo, profe. Leo yo por acá. Ajá, ajá, perfecto. Dice, todo lo individual está en camino hacia la felicidad y la... Vamos a respirar, vamos a respirar. Primero la pregunta, ¿hasta dónde llega lo sistémico? Recuerden, ¿Hasta dónde llegan los sistémicos? Exacto, en las constelaciones anteriores nosotros trabajábamos lo sistémico, ¿verdad? La familia, la escuela, la empresa. Era sistémico. Ahora dice esto Hedinger, todo lo individual está en camino hacia la totalidad. Ok, vamos a seguir. Solo en la totalidad está resguardado. Solo en la totalidad encuentra su realización completa. Muy bien. Entonces, la totalidad, por eso, ¿hacia dónde llega lo sistémico? Vamos a suponer, no, yo voy a considerar solamente una familia. Pero esa familia no está sola. En estos días me decía una señora que su bisabuela, cuando estaba pequeña junto con sus hermanitos, quedaron huérfanos, fallecieron sus padres. Y ella quedó como un pajarito abandonado. Y la señora me decía, mi bisabuela quedó como un pajarito en el aire, completamente abandonado. Y me lo dijo varias veces. Y ella está viviendo aquí en Argentina y me decía lo mismo, que ella estaba aquí así como en el aire, como abandonada. Y le digo, ¿cuánto tiempo hace que falleció tu bisabuela? ¿Tú la conociste? Y dijo, no, yo no la conocí. ¿Y cuántos años hace de eso? Ella se casó, sí, ella después se casó, tuvo a mi abuela y mi abuela tuvo a mi mamá. ¿Cuántos años hace de eso? Y es cuando empezamos a ver que ese sistema estaba dentro de otro sistema. La pregunta es, ¿quién le salvó la vida a esos niños? ¿Quién le salvó la vida a esa bisabuela? Y ella se quedó así como que, ¡ah! ¿Verdad? ¿Quiénes? Ella dice, bueno, me imagino que toda la gente a su alrededor, la familia, las personas le salvaron la vida. Claro, y ahí ya cuando, como lo que acaba de leer Dulce, solo en la totalidad está resguardado ese sistema. ¿Ve? Y ya le cambió a ella la percepción, porque lo llevé a algo más grande. ¿Bien? Vamos a seguir, Dulce. Okay. Cuando comprendemos que nuestra vida está incluida en un movimiento grande
que no se puede comparar con un antes y un después. Nos hace profundamente flexibles. Ajá. Cuando podemos comprender, entonces, en el caso de esta gente, que lo que vivió la abuela, ya sabemos que viene de algo, pero no lo podemos comparar, y no podemos comparar, solamente lo que hacemos es ubicarlo en una totalidad. Es una totalidad. Inmediatamente es como si la conciencia se abriera un poco y ya comenzamos a ser más flexibles. ¿Ven? Cuando hacemos el árbol, que hoy en día hay personas que siguen haciendo el árbol, pero ¿dónde estaría lo del espíritu? Cuando ese árbol yo lo coloco dentro de un lugar donde hay más árboles. Ahora trabajaría así. Hago el árbol familiar y coloco a su alrededor cantidad de árboles, ríos, montañas, personas, porque ese árbol que creyó que en un momento creció solo, abandonado, me pasó a mí muchos años después esa sensación de abandono, esa sensación de carestía. Este árbol me lo pasó, pero cuando yo comprendo que ese árbol alguien lo sembró, alguien lo regó, alguien lo podó, inmediatamente se me quita esa idea. Eso es lo que estamos trabajando ahora aquí. Después dice, caminamos. Caminamos con este movimiento hasta donde nos lleva, sin preocuparnos del antes ni el después. Simplemente caminamos con él. Con él. ¿Sigue? En este caminar. En este caminar, con el movimiento, comprendemos profundamente que no importa en qué punto del camino hacia nuestra totalidad nos encontramos en esta vida. Exactamente. En este caminar, ya desde esta visión del espíritu, no importa dónde te encuentras, en qué punto estás, estás en la vida y hay delante de ti infinitas posibilidades. No es como, por ejemplo, bueno, ya tienes 66 años, ya se te está acabando todo. ¿Cómo que se está acabando todo si yo todavía estoy viva? Si todavía desayuno, almuerzo, meriendo y ceno. Si todavía camino, si todavía me río. No, 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 estoy en el punto perfecto para continuar. Y eso es lo que también aquí trabajamos. ¿Bien? Perfecto, seguimos. Ok, de todas formas, tenemos que andar todo el camino. Por Claro. eso andamos nuestro frente ahora tal como lo andábamos, ya que no puede ser recorrido de otro modo. Exacto. Por eso andamos nuestro trecho, el trecho que nos corresponde, ahora tal como lo andamos. No hay otra forma de andarlo. Podemos andarlo de otra manera. ¿Puedo yo andar mi trecho como lo anda Rosa? ¿Puedo yo andar mi trecho como lo anda el señor Coral de allá de México, que está acá? ¿Puedo yo andar este trecho que me corresponde como lo anda Dulce? No. ¿Puede Dulce hacerlo como yo? Tampoco. ¿Rosa lo puede hacer como la profesora Alvin? No. Ahora comprendemos que cada uno camina ese trecho de una manera diferente, porque hay algo interesante también aquí, y es que el espíritu a cada uno nos pensó de una manera distinta, de una manera diferente. Y cuando vemos un árbol, ahora vamos a hacer una tarea. Si tienes árboles, si tienes plantas en tu casa, vas a revisar y vas a descubrir que las hojas, ninguna es igual a otra. Tiene un color distinto, un tamaño diferente, una forma distinta, siendo del mismo árbol. Entonces cada uno le corresponde Dale, tranquilo. un trecho distinto. Muy bien, Dulce, seguimos. Entonces, Okay. ¿hasta dónde llegan los sistémicos? Los sistémicos no tienen límites. Lo sistémico está dentro de otros sistemas, otros sistemas, otros sistemas, y cada vez que estamos constelando, un sistema nuevo aparece. Y otro sistema aparece, y otro sistema aparece, y ¿hasta cuándo será? Eso es infinito. ¿Sí? Ok, vamos a esperar que Helen cambie. Muy bien, seguimos acá. Ah, bueno, perfecto.
Ok. Ajá, ¿Qué son ahora, las tres conciencias? ¿qué son las tres conciencias? Esto fue un descubrimiento revolucionario, como dice Hellinger. Esto lo descubrió Hellinger antes de descubrir los órdenes del amor. Pero, ¿qué pasa qué pasaba con la conciencia de los consteladores? Eso es como cuando uno va a una frutería. En la frutería, por ejemplo, aquí vemos las fruterías llenas de cantidad de colores hermosísimos, frutas de todas partes. Pero cuando yo vengo condicionada a unas frutas que se consumen allá en Venezuela. Y puedes ver cantidad de frutas, pero yo no las veo. Yo veo es lo que tiene que ver conmigo. ¿Qué voy a ver? Voy a ver las piñas, voy a ver los cambures, voy a ver las naranjas, las mandarinas, pero esas otras frutas yo no las veo, no las conozco, no sé ni a qué sabe, ni me atrevo a comprar ninguna y probarla. Eso es cuando nosotros estamos solo en la conciencia grupal o en la conciencia personal. Cuando Hellinger descubrió todo esto que descubrió, nosotros solamente podíamos entender lo que resonaba con nosotros. No entendíamos más nada. Fíjense, por ejemplo, este libro de Mística Cotidiana fue publicado en el 2008. Y en el 2008 yo me estaba formando con Carola Castillo. ¿Cuándo vino a mis manos Mística Cotidiana? En el 2018, 2019, que empecé a leerlo, y cada vez que lo leía se me abría algo más, y no solamente en el libro, sino en mí, en mi mente, en mi cuerpo, todo. Entonces, eso fue lo que sucedió. Hellinger descubrió cosas maravillosas, pero nosotros los consteladores, toda esa información la pasábamos por nuestra conciencia. Y podíamos comprender hasta un punto. Luego, en la medida en que íbamos haciendo constelaciones, observábamos que ese campo, a través de los representantes, nos iban dando más información, más información. Por eso algunos se fueron por otras dimensiones, porque eso era lo que resonaba con ellos. Lo ancestral, lo fluvial, o nada más lo educativo, o solamente lo empresarial. O sea, cada quien se fue abriendo para ellos una dimensión. Entonces, a través de la salud también. Exacto, en el área de la salud, en el área de la justicia, como en Brasil. Exactamente. Sí. Entonces, cada quien lo fue llevando. Unos lo llevaron a la parte de la psicología, por ejemplo, como el doctor Aníbal, que lo llevó hacia, exactamente, hacia la enfermedad y lo psicológico. Y por ahí entró. Entonces, cada quien lo va llevando. Pero nosotros no podemos perder de vista que dónde están estas nuevas constelaciones del espíritu cuando uso un conocimiento para integrar. Si aún utilizo las constelaciones familiares para separar, no estoy en las constelaciones del espíritu. Para que sean del espíritu, hay que integrar todo como fue y todo como es. Esa es la diferencia. Entonces, la conciencia personal dice que es el órgano de equilibrio, que quiere decir que cada uno de nosotros ya nace con una conciencia. Y esa conciencia es una información que traemos, es lo que nos hace diferente a cada uno. Podemos nacer en una familia donde haya 14 hijos, todos de la misma madre y del mismo padre. Sin embargo, cada uno es tan diferente. Cuando lo miramos desde lo sistémico, entonces empezamos a buscar qué pasó allí, cómo era la conexión de la madre con la mayor, con el menor, con el otro. Y bueno, eso es una información muy interesante y ayuda. Cuando lo llevamos más allá de lo sistémico, comprendemos que esa persona viene con una conciencia y que esa persona viene a prestar un servicio a su grupo familiar.
Es lo que Hellinger dice, todos venimos a prestar un servicio. Y la misma Brigitte dice, el individuo cuando llega a su familia viene a prestar un servicio a su grupo. En aquel momento no lo comprendíamos. En aquel momento era mirar aquel dolor de aquel individuo con respecto a su grupo, que estaba excluido, que era incomprendido, que era maltratado, que era humillado. Y ahí lo veíamos. En aquel momento pensábamos que era necesario constelar a todos los miembros de la familia para que este individuo se sintiera integrado. Y funcionó muchas veces, muchas veces. Sin embargo, hubo otros momentos, y hoy en día he estado constelando una señora que constelé hace como 10 años allá en Venezuela, que lo mismo que trabajó por allá con su mamá, ahora, que ya su mamá falleció, que paz descanse, ahora ella está viviendo exactamente la misma historia con sus 2 hijos, que viven aquí en Argentina. Entonces, ¿qué entendimos? Que no es un asunto personal, que lo que estaba pasando entre esas madres y esos hijos, esos padres y esas hijas, no era una decisión de un individuo, que no quería nada con esa hija o que no quería nada con ese hijo o que tenía esa situación con el esposo. Comprendimos a través de esta información que cuando nosotros entramos a un sistema grupal, el sistema ya tiene una información, ya tiene un campo de información. Y que lo que el sistema nos entrega, sea a través de esas células que nos entregan ese óvulo y ese espermatozoide, más todo lo que uno vive dentro de ese sistema, todo lo que nos están entregando es justamente para que nosotros lo transformemos. Porque eso no se puede transformar si no se vive. En teoría no se puede transformar. Solo se transforma aquí, en este cuerpo, y no cambiando a la mamá o cambiando a los padres, no. Es el individuo recibe una información y a través de su conciencia personal integra. Ya eso está ahí en él, ya está. Si no, no hubiera nacido. Pero el trabajo de esta persona es integrar todo como fue. Y es lo que Hellinger, es ese paso, ese salto cuántico que Hellinger nos da maravilloso. Y es que cuando vamos a integrar, ya no especificamos qué es lo que estamos integrando. No es necesario. Porque el espíritu sabe qué es lo que voy a integrar. Entonces, por ejemplo, voy a integrar, supongamos el caso de esta señora con ese dolor que tiene hacia sus hijos, voy a integrar ese dolor, ¿no? Voy a integrar todo, todo, absolutamente todo como fue. Y el espíritu va a empezar a buscar en todos esos archivos, busca los archivos, hasta dónde llegará, no sabemos, pero es muy, muy amplio, como dice, omnisciente, amplio. Y en cosas de minutos, ya está listo. Ya no está eso. Es una cosa maravillosa. Y yo antes de comenzar esta clase, yo decía, preguntaba al espíritu, que por ahí dice que uno le puede preguntar al espíritu. Todas las personas, todos los consteladores familiares que se formaron conmigo y los que se formaron con otros profesores, tienen permiso para recibir este conocimiento. Y lo que me llega es, aún no. Así, aún no. Perfecto. Entonces, bueno, seguimos aquí, seguimos ahondando. Llegará el momento en que
en que cada uno lo va a comprender. O ya el espíritu va a abrir para que la persona lo mire. Mientras tanto, no. Porque todavía nosotros estamos muy, muy conectados con una conciencia grupal. Y la conciencia familiar y grupal tiene una estructura que es cerrada. Y esa estructura cerrada es la que me impide que yo dé pasos. Aquí ya hemos ido descubriendo que solo el espíritu es el que puede penetrar esa estructura, pero no completamente, hasta donde se mantenga el equilibrio. Porque esa conciencia personal, nosotros tenemos un equilibrio, eso se llama homeostasis. Nosotros entramos a nuestra familia y nosotros tenemos un equilibrio dentro de ese sistema familiar, lo que nos toque. Y me di cuenta que uno no puede sacar a la persona de ese equilibrio. No se puede. Hay que ir poco a poco. Y el espíritu lo respeta. El espíritu no puede hacer esos cambios así tan bruscos, porque la persona pierde esa homeostasis y la necesita. Por eso muchas veces yo recuerdo que yo cometí muchos errores cuando las personas venían a decirme todo lo que estaban sufriendo y lo que estaban padeciendo, por ejemplo, en una relación, y yo muchas veces me atreví a decir que porque no se separaba. Y aquello fue muy fuerte, porque aquella persona se lo dijo al esposo y después el esposo vino y me fue muy bien. Entonces me di cuenta que no podía ser por ahí, que yo no podía opinar, porque cada quien está viviendo lo que está viviendo. Y hay algo que es el que lo va a modificar. ¿Eh? Y ahora, una vez que estoy entrando en este conocimiento, es más fácil, es más en armonía, quedo bien, quedo tranquilo, me siento feliz, y la persona se siente feliz. Si la persona sigue en su matrimonio, sigue en su matrimonio. Si la persona se separa, se separa. Si la persona se va, se va. Si se queda, se queda. Ya el constelador no tiene control sobre eso, para nada. Solamente hace movimiento y lo suelta. Ya. Y se olvida de aquello. ¿Ven? Qué interesante esa parte. Entonces, tenemos la conciencia personal, que es nuestra personalidad, que es lo que cada uno viene a hacer. Y allí dentro de esa conciencia personal están todos nuestros talentos, están todos nuestros aptitudes, dones. Y nosotros, cuando estamos haciendo la formación, el primer objetivo es que la persona se reconcilie con su conciencia personal. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la vida en la tierra, cuando nosotros éramos hordas que andábamos en la tierra buscando alimento, nosotros dependíamos de los grupos y el grupo cuidaba de sus miembros. Eso era hace millones de años. Y se creó entre los grupos y el individuo una dependencia. Y el grupo sufría por cada miembro que perdía y generaba una serie de información para que el individuo no se apartara. ¿Qué hacía? Bueno, creaban historias, creaban cuentos, creaban toda una serie de ideas para que nosotros o para que los individuos no se alejaran. Esa información quedó grabada en lo que se llama el cerebro reptil. En el cerebro reptil están todos los patrones, todos los parámetros y todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Eso está acá. Por eso que cuando las personas se van a otro país, lo primero que va a buscar es cómo sobrevivo. Entonces busca aquí, ¿dónde está la información? Y en esa información está trabajar, puede ser lo primero. En otra puede ser pedir
también. En otras puede ser probar también, porque todo depende de lo que esté grabado ahí. ¿Ven? Y en ese cerebro está guardado todo lo que el grupo nos dijo para poder sobrevivir. Todas las creencias, todas las costumbres, todas las limitaciones. Mire, yo quiero ese árbol, no, ese árbol no es suyo, ese árbol le pertenece a aquel grupo, usted no puede pasar para allá, ni lo mire siquiera. O vaya, agárrenlo y cómase todo lo que tiene allí y que nadie lo vea. Cosas así, todo está grabado acá. Entonces, en nuestro cerebro reptil está toda la información. Y cuando nosotros tenemos algo que resolver, buscamos acá. Ahora, ¿cuándo comenzó el conflicto entre la conciencia individual y la conciencia colectiva? Vamos a llevarlo en otro término. ¿Dónde comenzó el conflicto entre nosotros, nuestro ego, aunque Hellinger nunca lo llamó ego, sino nuestro yo y nuestra familia? ¿Dónde comenzó el conflicto? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuándo explotó todo? Que yo no acepté a mi mamá, que yo no aceptaba a mi papá, que ya mis hermanos yo no los quería, que mis hermanos no me quieren, que me echaron de la casa. ¿Dónde comenzó todo? Hellinger explica que cuando comienza a haber excedente, cuando comienza el individuo a darse cuenta de todo lo que es capaz solo, hasta dónde puede llegar, qué es lo que puede construir, inmediatamente el individuo se va separando del grupo. Pero toda la información del grupo no se queda en el grupo. Toda la información del grupo, el individuo se la lleva grabada aquí, en su cerebro reptil. Por eso, una persona puede haber nacido en La Guajira y de pronto se tiene que ir a vivir al Perú. Y cuando llega allá al Perú, va a buscar algo, un lugar, un ambiente que se asemeje a cómo vivía allá en La Guajira. Quizás busque el desierto para poder tener cabras, tener piedras. ¿Por qué? Porque se trae una construcción. El individuo va a reproducir donde se encuentre la información que su grupo le entregó. Ahora la pregunta, ¿y si el individuo se fue disgustado con su grupo, no quiere nada con ese grupo? ¿Va a repetir o no va a repetir la historia? Interesante, porque en constelaciones nos enseñaron que la persona va a continuar repitiendo la historia hasta que la haga consciente, ¿sí? Hasta que la mire, si no la va a repetir, la va a repetir. Nosotros desarrollamos aquí en la formación que la conciencia personal tiene una forma de sanar la relación con su conciencia colectiva. Porque cuando se enfrentó a la conciencia colectiva, eso significó que eran dos conciencias completamente diferentes que no se ponían de acuerdo. ¿Qué hacemos aquí? Integramos a través de las dimensiones del espíritu. Y una vez que se integra, ya se suelta y se deja. Porque ahora la persona ya no tiene el programa. Ya esta persona está de cara al futuro. Nosotros, cuando hacíamos constelaciones, creíamos que era obligatorio repetir las historias para poderlas sanar. Aquí no es así. Aquí Hellinger se da cuenta que una vez que la conciencia individual sana la relación con todo lo que su familia le entregó, ya queda de cara a la vida. Por eso, más adelante vamos a ver cómo en los órdenes del amor cambian cuando Hellinger le agrega un orden más, que es el asentir, que es el decirle sí a la vida.
El decir sí a la vida, ya eso me da pie para transformar todo lo que mi conciencia me entregó y que yo vine a sanar. No sé si me captan esa idea. Llego a transformar algo y ¿por qué lo repito? Porque no lo integro. Una vez que lo integro, ya, se acabó. Y así se trabaja aquí de una manera muy rápida. No es necesario pasar por esos caminos de tanto sufrimiento. Ya aquí no se lo hace así. Ya aquí la sanación es tan rápida y es tan feliz que todavía a muchas personas les parece increíble. Porque no puede ser una constelación donde la gente no llora y no grite. No, eso no es constelación. No. ¿Ven? Aquí ya nada, no hay nada de eso. Ya eso cae. Y está la conciencia espiritual, como dice aquí, que es la que nos permite hacer las comprensiones. Pero son unas comprensiones que el constelador no tiene palabras para explicar. Porque esas comprensiones suceden en el individuo. ¿Ven? Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Interesante. Vamos a hacer un pequeño movimiento. Fíjense, nosotros tenemos un cuerpo, es lo único que tenemos. Te van a decir, profesora, pero no puede ser, yo tengo un apartamento, yo tengo un carro, yo tengo, no. Pero todo eso puedes tenerlo porque tienes un cuerpo, porque estás en ese cuerpo, y ese cuerpo necesita un techo, una cama, necesita movilizarse. Pero nosotros, nuestro espíritu, está en un cuerpo. Y ese espíritu es lo que llama Hellinger la conciencia personal. Ese espíritu es una chispa de esa conciencia espiritual en ti. El día que tú te formaste fue el óvulo de la madre, el espermatozoide del padre y la chispa divina del espíritu. Listo. ¿Por qué fue así? ¿O para qué fue así? Para que los movimientos que iban a ocurrir después con ese embrión en ese útero pudieran darse. La madre no tuvo ninguna intervención sobre esos movimientos. ¿Sí o no? Nosotras, las madres, teníamos acceso a qué era lo que estaba pasando allí y modificarlo. ¿Sí o no? ¿No? No podíamos. Ah, no, los médicos sí. No, tampoco. El médico solamente observaba e iba describiendo qué era lo que estaba pasando allí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace falta? ¿Qué tiene que tomar? ¿Qué tiene que ponerse? Pero no podía intervenir. ¿Por qué? Porque esa chispa del espíritu, esa conciencia espiritual, era quien estaba moviendo todo en ese vientre. Todo se fue haciendo perfecto. Nuestro cuerpo se diseñó perfecto. ¿Sí? Y ese cuerpo y ese bebé nació justamente en el momento en que le correspondió nacer. Y todo a su alrededor también fue movido para que ese ser creciera, tuviera unas experiencias, se educara, todo eso. Eso ya estaba todo hecho. Muy bien. Ahora, ahí se estaba creando en nosotros una conciencia individual, que quiere decir, observaba todo lo que estaba a mi alrededor desde aquí, desde lo mío. ¿Sí? Mi familia me entregó información, esa información yo la procesaba. En algunos momentos estuve de acuerdo, en algunos momentos no me gustó, en algunos momentos me dolió, en algunos momentos la información se quedó profundamente allá guardado en lo inconsciente, pero todo eso fue creando lo que hoy en día es ALICE.
Lo que hoy en día es Rosa, lo que hoy en día es Dulce, lo que hoy en día es Osvaldo, lo que es Eden, lo que es Mayra, lo que es Ninoska. ¿Estamos entendiendo eso? Fue toda esa información, fue creándonos y fue creando esa conciencia personal, que ya también traía ciertos conocimientos que Hellinger también reconoce en esta mística cotidiana, que nosotros volvemos y que cuando volvemos a nacer, lo que hacemos es completar. Cada vez que nacemos, completamos algo que queda incompleto. Nos vamos, cuando regresamos a la vida, seguimos completando. Eso lo dice Hellinger. Recuerdo que cuando yo estudiaba con Carola, yo le pregunté, ¿qué dicen las constelaciones familiares sobre la reencarnación? Y ella me dijo, no, sobre eso no hay información. Claro, porque nosotros todavía no estábamos preparados para recibir este conocimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos allí? Somos nosotros. Es una conciencia. ¿Qué pasó con el grupo? Nuestro grupo también está formado por distintas conciencias personales. Mamá tiene una conciencia personal, papá tiene una conciencia personal, los abuelos también, los hermanos también. Cada uno es una conciencia individual, personal. Es un espíritu en cada ser. Pero ¿qué pasa cuando estábamos en un grupo? ¿Qué pasa cuando estamos en un grupo? Cuando estamos en un grupo, pareciera que esa conciencia personal tiende a disolverse en ese grupo. Se disuelve. Es la forma como nosotros podemos transformar ese grupo. Y cuando nos fuimos disolviendo en ese grupo, fuimos negando nuestra conciencia personal. Fuimos utilizando expresiones y palabras en nuestra contra. Porque nuestra manera individual de ser no satisfacía al grupo. Entonces decían, no, es que Dulce es demasiado contestona. No, eso no se hace, usted no cuesta contestar. O no, es que Rosa quiere llegar a hacer tal cosa y eso no es así, es lo que el grupo dice. No, es que Alvis tiene una forma de ser que no es así, es así. Y ahí comenzamos en ese pugilato. ¿Qué pasó con nuestra conciencia personal? Es nuestra enemiga, si no nos damos cuenta. La convertimos en nuestra enemiga. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos al espejo, nos juzgamos. Somos muy duros con nosotros, muy crueles muchas veces. ¿Es así o no es así? Nos cuestionamos, juzgamos todas las decisiones que tomamos, todo lo que hicimos, lo que estamos haciendo. Eso lo que estamos haciendo es utilizar la conciencia grupal para sofocar nuestra conciencia individual. Entonces, el primer paso que nosotros logramos acá en esta formación es que la persona se reconcilie consigo misma para que pueda después hacer los cambios en su grupo. Porque si no, el grupo vuelve otra vez a apabullar y no le da permiso de florecer. Y no puede hacer la transformación. ¿Bien? ¿Estamos comprendiendo eso? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, fíjense. Vamos a respirar primero. Vamos a tomar aire, ¿sí? Aire, respiramos, respiramos. Muy bien.
cuando estamos en esos programas de crecimiento personal, nos metemos en esos programas, miramos a Sadhguru, vemos a Joe Dispenza, vemos a Bruce Lipton, vemos a Chopra, vemos a toda esa gente que nos quieren llevar a que por fin nosotros nos reconciliemos con nuestra conciencia individual. No sé si estamos bien. ¿Qué me dice mi asistente por aquí? ¿Helen está por aquí? Sí, estoy, que no podía quitar el micrófono. Nos queda 30 minutos para 2 horas. Exacto. Entonces yo termino de explicar el ejercicio. Ahí vamos a cerrar la grabación porque estos ejercicios son personales. Okay. No vamos a grabar. Entonces termino de explicar y ya ahí cerramos. Cerramos la grabación. Perfecto, me confirmas. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Cada vez que nosotros hacemos todos esos cursos y meditaciones, sentimos que eso es como que, como dice por ahí la canción, llueve sobre el mojado. Es decir, es muy lindo, muy interesante todo lo que dice Hellinger, pero yo sigo hablando mal de mí, yo sigo cuestionándome y sigo diciendo que yo soy esto, que yo soy... Todo el tiempo estoy peleando conmigo, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entra esta información? Porque esa información que estos grandes científicos, estos grandes maestros te están enviando, te llega a un sitio que es el hemisferio izquierdo. Ahí llega y no pasa al hemisferio derecho, que es de donde brota toda la información y te envuelve. No llega todavía para allá. ¿Cómo hacemos para que esta información llegue al hemisferio derecho y me envuelva de tal manera que me transforme? Eso fue un descubrimiento, una revelación que en un momento me llegó. Y es, la estructura familiar no puede transformarse. La familia no se puede transformar ella. Si usted dice, no, hoy voy a hacer lo que la profesora me dijo, voy a reunir a toda mi familia en un sitio, los voy a invitar toditos, les hago un almuerzo bien rico y vamos a conversar sobre esto que la profesora está diciendo, ver cómo podemos ahora mirarnos con amor. ¿Quiénes van? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes no están de acuerdo? ¿A quiénes les parece que eso es tonto? Al final, ¿con quién te quedas? A lo mejor te quedas tú sola. Porque la familia no puede transformar una estructura. Quien va a transformar esa estructura eres tú, es el individuo en sintonía con la conciencia espiritual que ya está en ti. Ahí. Porque es el que desea hacer la transformación, eres tú. Entonces, ahí fue donde se me vino la revelación y dijo, ya entiendo. Entonces yo tengo que hacer un diálogo entre mi alma, que es mi grupo, y el espíritu. Ellos son los que tienen que verse, que tienen que mirarse. Y la que tiene que propiciar ese diálogo soy yo. Es decir, las tres conciencias tienen que ponerse de acuerdo para que haya un cambio en mí. Y cuando haya el cambio en mí, también va a haber el cambio en mi familia. ¿Por qué? Porque yo soy mi familia también. Porque todo lo que hay en mí es en mi familia también. ¿Estamos comprendiendo cómo es el trabajo ahora? Escríbelo porque no lo captamos. Vamos a ver. Bueno. ¿Estamos comprendiendo? Y ese es el trabajo que vamos a hacer ahorita. Un pequeñito ejercicio. ¿Bien? Perfecto. Entonces ahora sí, cerramos la grabación.
y hacemos el ejercicio. Bien. ¿Sí? Ajá, one second. Ah.